Funciones homográficas. Antes de hablar de las funciones homográficas, tenemos que hablar primero de las funciones racionales. Definición. Una función racional está definida como el cociente de dos polinomios, donde el numerador es un polinomio de grado mayor o igual a 0 y el denominador es un polinomio de grado mayor o igual a 1. Es decir, puede presentar las siguientes estructuras. Por ejemplo, acá tenés una función donde el numerador es un polinomio de grado 0 y el denominador es de grado 1. ¿Sí? Acordate que en un polinomio los grados están dados por los exponentes, ¿sí?, de x, es decir, el número que está ubicado acá arriba. Vamos con esta otra función, numerador polinomio de grado 1, porque esta x está elevado a la 1. Ahora vos te preguntarás, pero yo no veo ningún número. Cuando vos no veas ningún número arriba de la variable x, es porque es 1. Ahora, fíjate acá, en el denominador tenés un polinomio de grado 2, porque el exponente de x es 2. Estas dos funciones son racionales porque están cumpliendo con esta definición. Acá tenés otra función, fíjate, el numerador es un polinomio de grado 2 y el denominador es un polinomio de grado 3, que cumple con esta definición, por eso estos tres casos son funciones racionales. Bien, ahora veamos algunos ejemplos con números. Un primer ejemplo podría ser esta función. Fíjate, el numerador es una constante, es un polinomio de grado 0. Y el denominador es un polinomio de grado 1. Cumple con la definición, por lo tanto es una función racional. Vamos con un segundo ejemplo. El numerador es un polinomio de grado 1 y el denominador es un polinomio de grado 1. También cumple con la definición. Es una función racional. Vamos con un tercer ejemplo. Numerador de grado 2, denominador de grado 1. Cumple con la definición, es una función racional. Bien, ahora ya podemos hablar de las funciones homográficas. Definición. Una función homográfica está definida como el cociente de dos polinomios, donde el numerador es un polinomio de grado 0 o de grado 1, y el denominador es un polinomio de grado 1. Ojo con esto. Observa la diferencia que tiene una función homográfica con una función racional. En una función homográfica, el numerador tiene que ser un polinomio de grado 0 o grado 1. Y el denominador sí o sí tiene que ser de grado 1. Por ejemplo, esta estructura, grado 0, grado 1. O esta otra estructura, grado 1 y grado 1. Ahora, las funciones homográficas se pueden manifestar o se pueden representar de dos formas, de forma canónica o forma general. La forma canónica tiene esta estructura. Es una fracción donde arriba el numerador es un polinomio de grado 0 y el denominador un polinomio de grado 1. Y siempre está sumando o restando alguna otra constante, donde b tiene que ser distinto de 0, porque si b vale 0, toda esta función se convierte en una función constante. Veamos la forma general. La forma general es esta que está acá. Arriba ya el profesor te va a dar un polinomio de grado 1 y el denominador también un polinomio de grado 1. En este caso, donde c tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque si c vale 0, el denominador sería un polinomio de grado 0 y no estaría cumpliendo con la definición de una función homográfica. Porque acordate de esto, una función homográfica sí o sí, el denominador tiene que ser un polinomio de grado 1. Por eso es que c tiene que ser distinto de 0. En la forma general. Forma canónica. Vamos a estudiar primero la forma canónica. Ya sabemos que presenta esta estructura, donde
B tiene que ser distinto de 0. Por los videos anteriores, ya ustedes escucharon lo que son las asíntotas. Entonces, cuando vos estés trabajando con funciones homográficas, lo primero que tenés que ubicar o encontrar son las asíntotas. Comencemos con las asíntotas verticales. Para poder encontrar la asíntota vertical de una función homográfica en forma canónica, vos te concentras únicamente en el denominador. Tomás todo el denominador y lo igualás a 0. En este caso yo he escrito más y menos porque yo no sé si el profesor me va a dar sumando o restando un valor, ¿sí? No quiere decir que van a estar ambos signos, no. Solamente puede estar uno de esos dos. O bien está sumando o bien está restando. Vamos a suponer que esté sumando. Entonces lo que vos tenés que hacer es despejar la variable x. Entonces, como este término está sumando, en el primer miembro lo pasás al segundo miembro restando. Ahora despejar la variable x, es decir, b lo pasas a dividir y te queda esta expresión. Acordate que las asíntotas verticales siempre son x igual a algún valor numérico. Entonces esto sería la asíntota vertical. O por el contrario, ¿qué sucedería si el profesor te da, en vez de sumando, restando un valor? Entonces se trabaja de forma análoga. Menos c lo pasas con signo positivo. Despejas la variable x y vas a obtener la asíntota vertical. ¿Sí? Bien vas a tener esta forma o esta forma, pero no ambos. Asíntota horizontal. La asíntota horizontal tenés que enfocarte únicamente en el término que estés sumando o restando a la fracción. Entonces vos decís i es igual a más o menos d, porque yo no sé si el profesor te va a dar un signo positivo o un negativo. Es decir, no se sabe si va a estar sumando o restando a la fracción original. Entonces, de esta manera vas a encontrar la asíntota horizontal. Acordate que la asíntota horizontal siempre es i igual a algún valor numérico. Vamos con la gráfica. Vamos a hablar un poco de la gráfica de las funciones homográficas en forma canónica. Ahora vos te preguntarás, ¿habrá alguna manera para yo poder guiarme cómo van a ser los gráficos? Y sí, veamos, la forma canónica. ¿Qué sucede si el signo de A es positivo? Construís un eje de coordenadas y las hipérbolas, bueno, antes de continuar, las gráficas de las funciones homográficas se les llama hipérbolas. Las hipérbolas van a tener el siguiente comportamiento cuando A sea positivo. El dominio de esta función va a ser los reales menos la asíntota vertical. Y la imagen, los reales menos la asíntota horizontal. Ahora, ¿qué sucede cuando A es negativo? Construyes un eje de coordenadas y las hipérbolas van a tener el siguiente comportamiento. Bien, en este caso, el eje X y el eje Y, hagámonos la idea de que están haciendo el papel de las asíntotas, porque las hipérbolas nunca pueden tocar las asíntotas, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver mejor con los ejemplos. En este caso, para concluir, el dominio también son todos los reales menos asíntota vertical. Y la imagen también son todos los reales menos asíntota horizontal. Bien. Evalúe estos casos cuando A es positivo y A es negativo, ¿sí? Para tener como referencia más o menos cómo va a tener el comportamiento las hipérbolas. Ahora sí, vamos con los ejemplos. Vamos con un primer ejemplo. La función f de x igual a 1 sobre x. Bien, esto es una función homográfica porque es un polinomio de grado 0 el numerador y el denominador de grado 1. Ahora vos te preguntarás, pero acá yo no veo ningún número sumando ni restando. Cuando vos no veas ningún número sumando o restando es porque está ubicado el valor de 0.
¿sí? Es porque yo cualquier número, si le sumo 0 o le resto 0, no varía en nada. Sigue siendo el mismo número. Bien, vamos a encontrar la asíntota vertical. Es el denominador, lo igualas a 0. Lo igualo a 0 y ya no hay nada más que hacer porque x ya está despejado. La asíntota horizontal va a ser 0. Acordate que era el número que esté sumando o restando la fracción. Y como yo no veo ningún número, es 0. Y con las definiciones ya mencionadas anteriormente, sabemos que el dominio siempre es los reales menos la asíntota vertical. Y la imagen, los reales menos la asíntota horizontal. Bien, ahora, para hacer el gráfico, como referencia, yo sé que A, es decir, 1, es positivo. Entonces, esto me sirve como guía para saber más o menos qué comportamiento van a tener las hipérbolas. Construyo un eje de coordenadas. Bien, y como 1, pues, o el numerador es positivo, entonces yo más o menos sé qué comportamiento van a tener. Es decir, va a tener el siguiente comportamiento, como lo habíamos mencionado anteriormente. Este es el comportamiento de las hipérbolas. O podés decir superiormente ubicado a la derecha, inferiormente ubicado a la izquierda, como referencia. Bien, ahora fíjate, la asíntota vertical es x igual a 0, es decir, en este caso coincide con el eje Y. No es que siempre el eje Y va a ser la asíntota vertical, no, en este caso coincide. Y la asíntota horizontal es y igual a 0, en este caso coincide con el eje X. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos donde no va a coincidir, entonces como que las hipérbolas van a tener un pequeño desplazamiento, si lo quieres ver de esa manera. Vamos con un segundo ejemplo. Bien, sabemos que está en forma canónica, constante y polinomio de grado 1 y el término que está sumando o restando es 0. Asíntota vertical, denominador lo igualas a 0, despejas x, ya encontraste la asíntota vertical. Asíntota horizontal, ya sabes que es el 0. Entonces el dominio son todos los reales menos 3. La imagen de la función son todos los reales menos el 0. A es positivo, ¿sí? Lo tomo como referencia para saber más o menos el comportamiento de las hipérbolas. Construyo un eje de coordenadas. Ubicas la asíntota vertical, ¿sí? Y la asíntota horizontal, en este caso es y igual a 0, coincide con el eje X. Bien. Vos con esto más o menos sabés que las hipérbolas tienen un comportamiento, digamos, que va a pasar por esta región y esta otra región, ¿sí? Pero antes de continuar, busquemos primero las intersecciones con ambos ejes, si es que lo tuviera con ambos ejes. Intersección con el eje Y. Quiero buscar la intersección con el eje Y. Cuando estás buscando la intersección con el eje Y, siempre a X le vas a dar el valor de 0. El cual nos va a resultar que Y vale menos 2/3 y lo ubicas acá. ¿Sí? Porque nosotros ya sabíamos que la hipérbola iba a cortar o iba a pasar por esta región. ¿Sí? Pero ya sabemos exactitud por qué punto al eje Y lo va a cortar. Ahora la intersección con el eje X vamos a buscarlo y no tiene. ¿Y por qué? Porque la asíntota horizontal es Y igual a 0. Cuando vos tengas asíntota horizontal Y igual a 0, es porque no tiene intersección con el eje X. Bien, entonces trazamos las hipérbolas. ¿Sí? Y fíjate que más o menos está cumpliendo con la referencia mencionada anteriormente, que cuando A era positivo, como que la hipérbola superiormente estaba en la derecha e inferiormente por la izquierda, como referencia. Y nunca pueden cortar a la hipérbola. Perdón, nunca puede cortar a las asíntotas. En este caso, la asíntota x igual a 3 e y igual a 0. Nunca los puede cortar. Vamos con otro ejemplo. Fíjate, en este caso hemos variado ahora el signo de numerador es negativo.
Bien, vamos con la asíntota vertical. El denominador lo igualas a 0, despejas y ya lo encontraste. La asíntota horizontal es 2 porque es el número que está sumando o restando a la fracción. El dominio va a ser los reales menos 4, la imagen va a ser los reales menos el 2. Ahora fíjate que como referencia el numerador es negativo. Trazamos un eje de coordenadas. Trazamos la asíntota vertical, que en este caso es 4. Trazamos la asíntota horizontal, que en este caso es 2. Como A es negativo, vos ya más o menos vas a intuir que las hipérbolas van a pasar por estas regiones, ¿no? Por esta y la otra hipérbola por esta región. Pero bien, vamos a encontrar primero las intersecciones con ambos ejes. Con el eje Y, X siempre lo igualas a 0, siempre. Ahora nos queda 0 menos 4 menos 4. Entonces nos va a quedar menos 3 sobre menos 4. Se van los negativos y te queda un positivo. Acá aplicas como un denominador, el cual nos va a resultar que Y vale 11 cuartos. Y lo ubicamos. Intersección con el eje X. Siempre ahí lo igualas a 0. Siempre. Bien, el 2 lo pasas al primer miembro. Ahora el X menos 4 lo pasas a multiplicar al primer miembro. Aplicas la propiedad distributiva. Multiplicas 2 por 4, tú restas este valor, el 8 lo pasas a restar al segundo miembro, cual te va a dar menos 11. Ahora, fíjate, este menos con este menos se pueden simplificar, y el número 2 lo pasas a dividir, y ya encuentras ese valor de x, 11 medios, que más o menos está ubicado en esta parte. Entonces, ya puedes trazar las hipérbolas. Vuelvo a repetir, desde un comienzo más o menos sabías por dónde iban a pasar las hipérbolas, pero ahora ya tenés una mayor precisión, porque ya conoces exactamente o puntualmente los valores por donde los corta. Entonces, trazamos las hipérbolas. Vamos con un último ejercicio. Si vos te fijas por los ejemplos anteriores, x nunca estaba multiplicado por un número negativo. ¿Y qué sucede si el profesor en este caso te da un x multiplicado con un número negativo, que en este caso es menos 1? Bien, hay que tener mucho cuidado con esto. Una manera podría ser factorizar el denominador y ese menos subirlo arriba. De la siguiente manera. Factorizas el denominador y este menos lo pasas arriba. Y listo. Ya continúas con la forma de trabajar anteriormente. Tenés forma canónica, ubicas la asíntota vertical, el denominador siempre igual a 0, despejas. Ahora la asíntota horizontal, ya sabes que es 2 porque es el término que está sumando a la fracción. Entonces el dominio de función son todos los reales menos 1. La imagen de la función son todos los reales menos 2. Intersección con el eje Y, ¿sí? Entonces x siempre igual a 0. Resolves esta operación. Fíjate, nos queda menos 3 sobre menos 1, el cual te va a resultar 3 porque menos entre menos da más. Resolves esta operación y nos queda que la intersección con el eje Y vale 5. Ahora vamos a buscar la intersección con el eje X. Entonces ahí siempre lo igualas a 0, es decir, la función vale 0. Bien, vamos a resolver esta ecuación. El 2 lo pasas a restar al primer miembro, ¿sí? Está sumando, pasa al primer miembro con signo cambiado. Ahora el x menos 1 lo pasas a multiplicar, aplicas la propiedad distributiva, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 1, 2. Ahora el valor de 2 lo pasas a restar al segundo miembro, resolves esta operación, acordate que signos iguales se suman y se escribe el mismo signo. Ahora, este menos con este menos se cancela, ¿sí? Y ahora el número 2 lo pasas a dividir, el cual nos resultó x igual a 5 medios. Bien, ahora vamos a graficar. Construir un eje de coordenadas. Ubicar la asíntota vertical que habíamos encontrado anteriormente. Y ubicas la asíntota horizontal que también habíamos calculado anteriormente. Bien,
Ahora vas a ubicar las intersecciones con ambos ejes. Anteriormente nos resultó 5 la intersección con el eje Y y ahora con el eje X 5 medios. Y por esos puntos es por donde corta las hipérbolas. Fíjate que cuando nosotros hicimos la modificación del ejercicio, ¿sí? Es decir, el menos lo pasamos arriba. Entonces, como arriba ya era negativo, vos sabías que las hipérbolas superiormente iban a pasar por la parte izquierda e inferiormente por la parte derecha, ¿sí? Utilizando como referencia las asíntotas. Y vos pudiste saberlos trazado, pero no sabías con exactitud qué puntos cortaban ambos ejes. Es por eso que yo calculo la intersección con ambos ejes, ¿sí? Por eso, no es suficiente con que vos sepas el signo de A, sino que sí o sí tienes que encontrar las intersecciones con ambos ejes para saber puntualmente qué punto los está cortando. Vamos a ver ahora la forma general. Presenta la siguiente estructura. Ya te dan arriba un polinomio de grado 1 y abajo un polinomio de grado 1, donde C tiene que ser distinto de 0. Vamos a encontrar el asíntota vertical, el denominador lo igualas a 0. Nuevamente voy a repetir, el profesor te va a dar sumando o restando, no ambos a la vez. ¿Qué pasa si estás sumando? Despejas X, es decir, el más D lo pasas con signo cambiado y C pasa a dividir y te queda esta expresión. Esa sería la asíntota vertical. Por el caso contrario, ahora si el profesor te da restando, de la misma manera, pasas ahora el C a dividir y te queda esta otra expresión. Es muy análogo cuando nosotros trabajamos la forma canónica. Ojo con esto, la asíntota horizontal. ¿Cómo vas a encontrar la asíntota horizontal de una función homográfica expresado en forma general? De la siguiente manera. Vas a dividir los coeficientes principales de ambos polinomios. A, que está multiplicando X, es el coeficiente principal del numerador y C es el coeficiente principal del denominador. Entonces, vos lo que tenés que hacer es dividir ambos coeficientes y de esa manera vas a encontrar la asíntota horizontal, ¿sí? Fíjate la gran diferencia, cómo nosotros encontramos las asíntotas horizontales de las funciones homográficas en forma canónica. Ojo con esto, chicos, ¿sí? Bien, ahora vamos con los ejemplos. Bien, polinomio grado 1 y grado 1. Ya está en forma general. Directamente encontrar la asíntota vertical, denominador lo igualas a 0, despejas X, asíntota horizontal, como ya lo habíamos mencionado, la división de los coeficientes principales. Acá a X está multiplicando el número 1, acá X el número 1, por eso yo hago 1 sobre 1, el cual nos va a resultar 1. El dominio todo lo real es menos 2, la imagen todo lo real es menos 1. Vamos con el gráfico, construimos un eje de coordenadas, ubicas la asíntota vertical, luego ubicas la asíntota horizontal. Vamos a la intersección con el eje Y. A X le das el valor de 0, como podés observar acá, el cual te va a resultar 1 arriba y abajo menos 2. Más entre menos, nos resulta menos. Y ubicas el menos 1 medio. Ahora la intersección con el eje X, ahí siempre le vas a dar o a f de x, que es lo mismo. Cuando yo digo y, me refiero a f de x, le das el valor de 0. Bien, ahora x menos 2 lo pasas a multiplicar, el cual te va a quedar 0. Es por eso que acá únicamente escribo 0 igual a x más 1. Ahora vos lo que tenés que hacer es pasar el 1, cambiar la ubicación, pasar el primer miembro con menos 1. Por eso queda expresado x igual a menos 1. Bien, lo ubicas acá. Y entonces sabes con exactitud qué puntos va a cortar las hipérbolas, tanto al eje X como al eje Y. Entonces, si una hipérbola corta a estos dos puntos, es decir, acordate que siempre como referencia a las asíntotas, porque todo es en base a las asíntotas.
en estas dos asíntotas que está de color rojo y amarillo. Bien, inferiormente está una hipérbola ubicada a la izquierda. Entonces, superiormente, ¿por dónde va a estar ubicada la otra hipérbola? Por la derecha. Siempre tienen ese comportamiento, ¿sí? Acá, en este caso de las formas generales, yo no me puedo fijar o no me puedo guiar por el signo de la constante, porque arriba, ¿te acordás que anteriormente siempre me fijaba por el signo de A como referencia? En este caso ya no puedo, porque arriba es un polinomio de grado 1, no es un polinomio de grado 0, ¿sí? O sea que mira la diferencia de trabajar en formas canónicas con las formas generales. No hay que confundir ambos métodos, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Nuevamente, vos lo tenés en forma general. La asíntota vertical es el denominador, siempre lo igualas a 0, despejas x y te resulta 4 tercios. Ahora la asíntota horizontal, acordate que era la división de los coeficientes principales. Bien, entonces vas a establecer el dominio y vas a establecer la imagen de la función, que son estos valores respectivamente, ¿no? Los reales menos 4 tercios en el dominio y los reales menos 2 tercios en la imagen. Construyes un eje de coordenadas, ubicas la asíntota vertical, luego ubicas la asíntota horizontal. Bien, ahora vamos a buscar las intersecciones con ambos ejes. En el eje Y, x vale 0, resuelves esta operación y me resulta 1/4, y ya vas ubicando, ¿sí? Ahora la intersección con el eje X, siempre f de x o y vale 0, en la intersección con el eje X, el 3x menos 4 lo pasas a multiplicar, el cual te va a resultar 0. Despejas x y te va a resultar que x vale 1/2. Lo ubicas y ya sabes exactamente o puntualmente por dónde va a cortar la hipérbola. Si tiene que cortar 1/4 y lo tiene que cortar 1/2, entonces la hipérbola es la siguiente. Ya está. Entonces, ¿dónde va a estar ubicada la siguiente hipérbola? Ubicado superiormente en la parte derecha. Vamos con otro ejemplo. Fíjate, ahora vos dirás, acá hay un error, porque acá hay un número sumando y lo que yo tengo es en forma general. Y vos dirás, esto es forma canónica. Falso, no es forma canónica porque arriba es un polinomio de grado 1. Lo que sucede es que acá, digamos, tenés que tener cuidado con este tipo de ejercicio, ¿sí? Pareciera que está en forma canónica, pero no le está. Entonces, lo que vos tenés que hacer primero es como un denominador. Ahora, en el numerador aplicas, en este caso, la propiedad distributiva, el cual te va a resultar 4x menos 5, dividido por x menos 2. Ahora sí, ya lo tenés en forma general. Es decir, desde un comienzo ya estaba en forma general, ¿sí? Solo que estaba sumando un valor. Entonces, tenés que aplicar primero el común denominador y llegar a esta expresión, ¿sí? Tengan mucho cuidado con estos tipos de ejercicios, que les aparezcan los parciales. Bien, asíntota vertical, denominador igual a 0. Despejás y nos resulta que x vale 2. Asíntota horizontal, 4. ¿Por qué? Porque la división de los coeficientes principales, 4 sobre 1, 4. Vamos a buscar la intersección con el eje Y. Entonces a x le das el valor de 0, nos resulta 5/2. Ahora la intersección con el eje X, a f de x o a y le das el valor de 0. El x menos 2 lo pasas a multiplicar, que te resulta 0, despejas x y nos resulta 5/4. Bien, fíjate, ya tenés la cinta vertical, horizontal, intersección con el eje Y, intersección con el eje X. Ahora el dominio, los reales menos 2, la imagen, los reales menos 4. Y ahora sí, a graficar. Ubicar la asíntota vertical, la asíntota horizontal. Las hipérbolas tienen que estar en base a las asíntotas, ¿sí? Y ubicar las intersecciones con el eje Y, que era 5/2, y con el eje X, que era 5/4. Entonces la hipérbola va a pasar, digamos, por esta región, cortando estos puntos. Entonces ya vos ya sabes por dónde va a pasar la otra hipérbola. Por esta otra región.
Gracias.